oradores en este panel, Marcos Ezequiel Filardi, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y también la licenciada Agustina De Luca, de la Fundación El Directorio Legislativo. La licenciada De Luca es abogada, ¿tengo entendido? ¿Correcto? Licenciada, ahí está. Bien. Bien. Bueno, comienza la licenciada De Luca, dígame sí. Perdón, yo quiero pasar una noticia de tipo y de carácter social. Hoy cumple años quien lidera la lucha en la lactancia materna en la Argentina del Ministerio de Salud. Para Bellac Lardón, feliz cumpleaños. Vamos a contar con la presencia de la licenciada Miriam Gorban, titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, también de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Perspectivas de lucha contra el sobrepeso y la obesidad, efectivamente había llegado a un punto de inflexión. Así que agradecer la invitación, estamos honrados de estar acá, felicitarlos por esta iniciativa que hasta ahora viene resultando tan bien. En segundo lugar, muy brevemente decirles de qué se trata esto de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la que se ha hablado. Básicamente somos espacios dentro de las universidades públicas nacionales que estamos dando el debate sobre el sistema alimentario, que estamos dando el debate sobre el modelo agroalimentario. Y no solamente estamos en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, sino que ya hay 24 cátedras libres de soberanía alimentaria en distintos puntos del país, que estamos trabajando en red, en algún modo, en algún punto, dando respuesta a una necesidad de hablar de estos temas de los cuales las currículas no están hablando, ¿no? Si hay otros temas que tenemos que empezar a pensar también, es qué formación tenemos en nuestras universidades públicas, si esta formación dominante, hegemónica, no termina siendo funcional al sostenimiento de los mismos intereses que sostienen las cuestiones que estamos debatiendo hoy, entre otras. Y también el creciente financiamiento de las empresas que también se benefician, legitiman, sostienen este modelo que hoy está aquí un poquito en discusión, también están siendo financiadas las universidades públicas nacionales crecientemente con esos fondos, lo cual también plantea conflictos de interés hacia el interior de las universidades. Y vinculado con esto, yo también quiero celebrar que en este evento de tanta importancia y tanta envergadura se haya inaugurado como práctica muy saludable, que transparenta el debate de las políticas públicas, de hacer explícitos los conflictos de interés. Y ya que Agustina muy bien presentó la mesa de alimentación saludable del Directorio Legislativo, ahí hace un tiempito, una de las cosas que se discutió es la necesidad de hacer explícitos los conflictos de interés. Esto fue sometido a votación entre todas las entidades que ahí participamos y por 10 votos contra 1 se decidió que efectivamente vamos a explicitar nuestros conflictos de interés. En ese sentido, al igual que decía Tito Pizarro ayer, a título personal, yo estoy libre de conflictos de interés, absolutamente, y como decía Tito ayer también, muy orgulloso de serlo porque nos da la libertad de poder debatir francamente, abiertamente, con mucha libertad sobre estos temas. Dicho eso, ahí sí, abro ya el panel. La idea, originalmente, como bien decía Sebastián, era aprovechar la oportunidad, digamos, magnífica de tener al senador Girardi, que ha batallado esas batallas que nos contó hoy en la hermana República de Chile, tanto para los legisladores aquí presentes como sus asesores, para que aprovechar esa experiencia que ha tenido el senador para compartirnos sus experiencias. Pero, por supuesto, abrimos el debate absolutamente a todos, porque la idea de esto es que no nos quedemos simplemente en esto, sino que pensemos cómo salimos. Y un último elemento que me gustaría agregar: se habló tanto ayer como hoy de la necesidad de ver esto desde un prisma de derechos humanos. Ayer Mercedes Paiva muy bien nos decía que implicaba el derecho a la alimentación. Hoy el diputado Bocio también volvió a decir que está en el centro de la discusión la cuestión de los derechos humanos. Y simplemente para agregar dos argumentos más que hacen a esto de por qué la necesidad de avanzar y avanzar rápido hacia la regulación. En Argentina, nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la alimentación adecuada y reconoce el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, en distintos tratados de derechos humanos que nosotros como sociedad, en la reforma constitucional del 94, hemos decidido darle
jerarquía constitucional. Es decir, en nuestra norma fundamental, de nuestra Carta Magna Constitutiva de nuestra sociedad, está el derecho a la alimentación adecuada y está el derecho a la salud. Y eso obliga a todos los poderes públicos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, y también los gobiernos provinciales y gobiernos municipales. El Estado en todos sus niveles tiene que respetar ese derecho, tiene que garantizar ese derecho, que implica prevenir que se viole, implica investigar y sancionar a los actores que pueden llegar a violar ese derecho, y finalmente adoptar medidas para que ese derecho sea efectivo. Y esto también tiene que ver con una discusión que sobrevoló, que tiene que ver con la jerarquía de los acuerdos de Mercosur, que parecen ser ya una frontera infranqueable. Ayer Fabio muy bien decía, como Estado soberano nosotros podemos, por supuesto, para proteger a nuestra población, avanzar en leyes de etiquetado mucho más fuertes que el acordado a nivel del Mercosur, y por eso es importante también dejar en claro esto de la jerarquía normativa. Si el derecho a la alimentación tiene jerarquía constitucional y el derecho a la salud, todo lo que podamos hacer para regular efectivamente y tutelar ese derecho está por encima de cualquier ley o cualquier acuerdo internacional. Así que eso es muy importante dejarlo en claro. Y en el mismo sentido, y ahora ya sí prometo abrir el panel, simplemente recomendarle dos informes muy valiosos para este debate que tienen que ver precisamente con este enfoque de derechos humanos. En 2011, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, un belga, emitió un informe específico sobre las políticas públicas que los estados tienen que adoptar, no ya como una recomendación, sino como una obligación basada en los derechos humanos para proteger el derecho a la alimentación y luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Y en el mismo sentido, el sentido concordante, y todo esto que vinimos debatiendo estos 2 días, políticas fiscales, regulación o prohibición de la publicidad, todo lo que hemos abordado está previsto en ese informe. Y en el mismo sentido y en sentido concordante lo hizo el relator especial para el derecho a la salud, Anand Grover, en el año 2014, en un informe realizado por el relator. Así que dicho eso, que creo que ilustra, informa y alimenta un poquito este debate, ahí ya sí abro el panel para que... Sí, y básicamente reiteramos, estas preguntas son como preguntas disparadoras del debate, ¿no? Lo que vamos a pedir es que se identifiquen, que digan de dónde, en qué institución están trabajando. Y en ese sentido, lo primero, ¿no? La primera gran pregunta que nos queremos hacer es si es conveniente, ¿no? Es recomendable avanzar o pelear por un proyecto integral que tutele todos los aspectos o aborde todos los aspectos que venimos mencionando, o si más bien estratégicamente quizás nos convenga ir hacia pequeñas batallas parciales por distintos aspectos de manera separada. Así que esa es como la primera pregunta disparadora que sometemos a debate. No, acércate por favor al micrófono, te pedimos que te presentes. Mi nombre es Basilia, soy asesora del senador Cobos. Nosotros tenemos presentado un proyecto bajo el número 2987/16. Como bien dijeron hace un ratito, el proyecto está siendo trabajado con la senadora Sagasti y también Neira Alonso. Básicamente estamos con un borrador, no fue incorporado en las últimas reuniones de asesores de salud, será incorporado. Nosotros somos partidarios de un enfoque integral. Nuestro proyecto tiene incorporado los 3 enfoques: publicidad, educación y me falta uno. Ahí está, rotulado, gracias. Y estamos tratando de incorporar justamente en el dictamen el tema de incentivos fiscales. Así que bueno, un poco lo que está pasando en el Senado actualmente con el proyecto, que estaba medio dictamen. No con medio dictamen, sino estamos trabajando el dictamen en conjunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención vinculada a esto? Senador Girardi, no sé si usted querría, porque digo, y reitero, aprovechemos esta posibilidad y que no, pero sí, me reta Miriam, aquí al lado tenemos a la coordinadora,
madre superiora, decimos nosotros, líder espiritual y musa inspiradora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que me da indicaciones por lo bajo. Pero bueno, a falta de... gente, sin duda, me decía que tiene que hablar la gente, queremos propiciar, tengamos esta oportunidad, demos todos tienen, ustedes saben, mucha experiencia en estos temas, así que logremos que este espacio sea un espacio de intercambio rico, franco, abierto, frontal. Pero bueno, para seguir alimentando esa idea, a ver si el senador nos puede... También hay gente, senador. Allá hay un pedido de mano. Bueno, allá, Mercedes Paiva, que pidió la palabra. Me parece que ayer me quedé con ganas de saber un poco esto del lobby abierto en Chile, cómo manejaron la gradualidad de las cámaras y cómo se hizo esto de cara a los ciudadanos. No sé si el senador nos puede contar un poco lo que ayer no se pudo hablar. Sí, vamos a tomar varias intervenciones para a partir de esa intervención también aprovechar la intervención de Liliana Parada, también había pedido la palabra. Sí, también una consulta para el senador Girardi. Si pudiera hacernos unos 5 o 10 pasos para cómo se logró alcanzar la ley. O sea, si hubiera unas recomendaciones para poder seguir acá en base a la experiencia y no cometer por ahí los errores o sortear los obstáculos, ayudarnos a sortear los obstáculos para sacar una ley de etiquetado. Gracias. Sí, Fabio. Una pregunta, bueno, para la casa también. Sí, en otros proyectos también, en otros temas, ¿cuál ha sido la experiencia aquí en Argentina en avanzar con proyectos sin separar, por ejemplo, tabaco? ¿Hubiera un proyecto conjunto o separar los distintos? Yo creo que sería bueno para tenernos una idea de cómo es como camino. Silvia, vos querías decir algo. No, porque está prendido el de Vero. Ahí. No, Silvia Ferreira, asesora de la diputada Cousinet, y también soy de un instituto de investigación que viene haciendo relevamiento con respecto a los sectores más vulnerables y el impacto del sobrepeso y los problemas de malnutrición. En respecto a la estrategia aquí en la Cámara, en el Congreso, ¿cierto? Nosotros tenemos una particularidad singular en donde tenemos un recambio distinto, entiendo que en muchos lugares es así, entre el Senado y diputados. O sea, los senadores tienen una vida mucho más larga que la que tienen los diputados renuevan cada 4 años, perdón, pero tenemos elecciones cada 2 años. Y eso es un tema para tener en cuenta si no hay consensos estratégicos entre las dos cámaras para que pueda avanzar un proyecto de ley, además de los consensos que tiene que haber de cara a la sociedad. Entonces eso es importante porque por ahí se logran avances importantes y rápidos en una cámara y en la otra se traban, ¿no es cierto? La otra cuestión importante que nos parece tener en cuenta es que por lo menos en temas integrales la dificultad es, por lo menos cuando hay voluntad para que el tema avance, se le dan giros, o sea, se giran a comisiones que tienen mucha competencia con el tema de contenido de la ley, y hay veces que no. Y un giro más puede ser una traba importante para que el proyecto avance, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí nos fijamos en la ley integral que presentó la diputada mandato cumplido Liliana Parada. Era una ley integral muy buena de soberanía alimentaria que tenía solo 2 giros, o sea, la Comisión de Acción Social y la Comisión de Presupuesto, creo que era. No había voluntad política, no avanzó en ninguna de las dos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del proyecto de la diputada Cousinet, tiene 3 giros, pero por lo menos tiene buena voluntad de 2 comisiones para avanzar, por ejemplo. Tiene giro a Derecho del Consumidor, como acá la diputada que preside esa comisión, tiene giro a Salud, que es firmante del proyecto, la presidenta de la Comisión de Salud, y tiene giro a Industria como última comisión, que no es menor, que es muy probable que cualquiera de estos proyectos sea incluido en esa comisión. Entonces, eso también es otro elemento que hay que tener en cuenta, porque el tema de hacer leyes integrales tiene que ser también un poco llevado a la par de este tipo de condicionamientos más políticos para poder avanzar en un proceso más rápido, digamos. Particularmente en función de los debates que hubo acá, me parece que hay más madurez para avanzar en los aspectos que tienen que ver con entornos escolares, porque ya hubo un proceso en ese sentido, tanto en el Senado
como en diputados. Me parece que por lo menos en la sociedad es más fácil también avanzar en cuanto a rotulado de los distintos tipos. O sea, la mayoría de los proyectos de rotulado que están acá en la Cámara tienen que ver con una necesidad de que el consumidor o que por cuestiones de salud se conozca, y veo mucho más dificultad para poder avanzar en materia impositiva. O por lo menos dentro de la impositiva de manera más integral. Entonces, y publicidad, perdón. Publicidad tiene más complejidad. Me parece que se puede hacer un proceso importante de cara a la sociedad, pero también nosotros tenemos una ley de medios que tiene también distintos estamentos, por lo cual debería pasar una ley de este tipo, que también, como dijo la persona que estuvo en el debate del día de hoy respecto a la instancia esta de defensoría de la ley de comunicación, que me parece importante considerar lo que dijo. Bueno, estos elementos me parece que está bueno tener en cuenta al momento de iniciar el debate. Verónica. Yo le quería preguntar al senador Girardi y también a Lisbeth de México si habían tenido, entiendo que sí, algún reclamo particular de productores de azúcar en sus países y cómo pudieron solucionar el tema, qué estrategias tuvieron con respecto a ellos particularmente. ¿Alguien más? Sí. Hola, buen día. Mi nombre es Florencia Armani, soy del Ministerio de Salud, del programa Alimentación Saludable. La verdad que lo que yo quería expresar en relación a lo que escuché con los diputados que hablaron antes del almuerzo, en este tema de la cuestión impositiva de cómo va a impactar esto de los impuestos en las bebidas azucaradas en la canasta familiar o en los bolsillos que decían ellos. Y yo lo que me parece que no quedó claro es que la idea de que estén los impuestos esos es que la gente no lo consuma, o sea, que no le impacte en el bolsillo. No sé, me parece que está bueno aclararlo, no sé si todos lo tienen igual de claro porque hicieron mucho hincapié en eso, y me parece que poner un impuesto, no sé si hay que evaluar mucho en cuanto impacte porque la idea es que no lo consuman. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Sí, allá. No, completando un poquito con lo que decís, sí es claro, la verdad que en estas cosas hay que empezar primero a largo plazo. Si pensamos a largo plazo, con unas pequeñas decisiones en una cámara, uno puede hacer enormes cosas, salvando vida, como puede hacer por ejemplo un médico dentro de un consultorio, pero a gran escala. Entonces, si pensamos a largo plazo, empezamos a disminuir la cantidad de infartos, de ACV, enfermedades transmisibles con este tipo de medidas que la verdad que hay que tratar de volver a comer en la mesa y no en los kioscos. Sí, perdón, que no te presentaste, si te podrías presentar. Yo soy cardiólogo, estoy acá como médico en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Un comentario, a ver si, en relación a la primera pregunta, ¿no?, de leyes integrales o por separado. Yo no conozco la lógica parlamentaria, quizás si alguna ley la trae una comisión no va a tener nunca, va a salir nunca a luz, y la peor ley es la que no sale, ¿no? Eso es cierto. Lo que sí me parece que, por ejemplo, empezar con el tema de kioscos en las escuelas, y eso está muy fácilmente dificultado, porque cuando uno plantea kioscos saludables o entornos escolares saludables, ¿en base a qué? Tiene que ser en base a perfiles de nutrientes, un etiquetado. Por eso la propuesta de Chile tiene un enorme poder simplificador, ¿no es cierto? Pone sellos frontales. Si tienen sellos, la publicidad tiene determinadas condiciones, o se prohíbe, no entra a la escuela, no se puede comercializar a través de los comedores. Entonces está todo atado, y también si tiene sellos va a ser pasible de una política fiscal. O sea que como poderoso me parece que del tema reglamentario es el rótulo, porque habilita otras políticas. Pero lo ideal es que salga una integral. Tengo cierta duda si lo fiscal sí debería ir por separado. Y en el caso que preguntó Fabio de tabaco, en tabaco fue así. Tabaco hubo una ley integral, salvo con políticas fiscales. Tabaco tiene etiquetado del cigarrillo, entornos escolares sería equivalente a ambientes libres de humo, entornos, prohibición de publicidad, y le faltó el tema de política fiscal, que vino después.
Es decir, yo lo veía bastante parecido y me parece que el proyecto de Chile tiene esa lógica. Tiene un encabezar, digamos, el punto fuerte es el rótulo genera políticas en la escuela, políticas de publicidad y políticas a nivel de la protección de los entornos escolares, ¿no? Así que me parecía que esa era, y yo sin saber del tema legislativo pensaba, si la mayoría de los partidos hoy no tiene un consenso muy propio, un bloque que pueda decidir, y los distintos proyectos, tanto el de la senadora, de la senadora Sagasti, como la diputada Goyener, como el de Bocio, como todos los que se presentaron, es muy poco probable, me parece que tenga, me parecía lo ideal generar alianzas entre todos esos proyectos y ahí tener un consenso amplio para defender en grupos de varios partidos un proyecto más integral. Pero eso lo estoy diciendo desde no conocer la lógica parlamentaria ni de las comisiones, sino como una impresión que me llevo. Y después hay un tema en tabaco que es como el efecto de globo, le decimos que es, si uno legisla una cosa y las deja libres a las otras dos, muy probablemente la industria, que también juega, se sobrecompense la medida individual. Por ejemplo, en tabaco en Argentina no tomamos en cuenta los precios en la ley. ¿Y qué pasó? La industria bajó el precio relativo al tabaco y neutralizaba el efecto de prohibición de publicidad y de ambientes libres de humo. Si uno pone un rótulo frontal sin que lo una a la publicidad, probablemente la sobrepublicidad para que ese producto no sea devaluado sobrecompensa el efecto beneficioso del rótulo frontal, ¿se entiende? Es decir, esto es un sistema vivo, se defiende, ¿no? Y si solamente aumentamos el precio de bebida azucarada y no lo atamos a un rótulo y a regulación de publicidad, ese aumento de precio puede ser muy fácilmente compensado con más publicidad, promoción y patrocinio de las empresas, ¿no? Es decir, son muy hábiles en esto. Entonces la forma de detener el problema me parece que son atacándolo de distintos frentes. Esto lo estoy diciendo con el desconocimiento pleno de las lógicas, acuerdos parlamentarios y demás, ¿no? Sí, diputada. Sí, una reflexión. Respecto al tabaco, bueno, ni comparar la industria tabacalera y sobre todo los pequeños y medianos productores tabacaleros con lo que estamos atacando nosotros en la Argentina. Acá estamos atacando el corazón mismo del modelo productivo argentino, que es el agronegocio. Acordémonos que el maíz, del que sale el jarabe de maíz de alta fructosa, a su vez es transgénico, a su vez sabemos que las semillas las vende Monsanto, vende los fertilizantes y vende el agrotóxico del glifosato. Yo creo que esto la industria de la alimentación lo sabe. Creo que todavía no se han dado cuenta de esto los sectores más progresistas, porque si no estarían apoyando con mayor fuerza este proyecto. Yo creo que este proyecto empieza a tocar estos intereses. Me parece que es el primer paso. Cuando nosotros decidimos agregar, o sea, solo el etiquetado, también fue una razón estratégica. Si por mí fuera, prohibiría los ultraprocesados y los transgénicos. Tengo una ley que prohíbe la fumigación aérea con glifosato y establece una área de exclusión de 1000 metros. Es más simbólica que otra cosa, porque evidentemente no creo que salga. Bueno, pero eso para poner en claro cuál es mi posición. Pero yo creo que tácticamente, si nosotros hacemos una ley con muchos artículos, mi experiencia en la legislatura me marca que mientras más artículos tiene, más discusiones produce y más modificaciones se presentan y se sugieren. Entonces, una ley clara, sencilla, con pocos artículos, prácticamente, salvo que uno pertenezca a una de estas grandes empresas o que esté pagado por esa grande empresa, es casi imposible que alguien pueda argumentar en contra de que haya información clara para el consumidor, ¿no es cierto? Nosotros le agregamos a la ley solamente, porque también es cierto, y lo dije ayer, la ley por sí sola no sirve de nada si no hay un compromiso del Ejecutivo. Tenemos maravillosas leyes medioambientales en la Argentina, como la ley de defensa de los glaciares y la ley de defensa de los bosques nativos, que no se cumplen. Entonces,
las leyes, si no hay un compromiso público y político del Ejecutivo, no sirven de nada. Por eso nosotros hemos agregado acá la creación de un programa de supervisión, control del etiquetado y de educación a través de, como tienen ustedes, o sea, un programa de educación a través de los medios, no solamente en las escuelas, sino una cuestión de publicidad fuerte, donde la gente entienda lo que significa ese logo negro. Esta fue la idea que nosotros tuvimos. Por supuesto que son estrategias o tácticas que se pueden ir variando si nos muestran que es mucho mejor hacer una ley integral. Yo creo que una ley integral es la manera más sencilla de decir esto no va a salir. Así se los digo. Y ya que soy muy políticamente incorrecta porque me gusta hablar con todas las letras, yo he notado que acá pasa algo. Senadores votan leyes que son casi imposibles que se aprueben en diputados. Y es más, las votan porque saben que en diputados no van a salir. No pagan el costo político. Y le podría dar un par de ejemplos. Ejemplo, la ley de Camino de Sirga. El Camino de Sirga, para los que no conocen, cuando se modificó el Código Civil en la Argentina, las tierras públicas al lado de ríos, arroyos y lagos pasó de 35 metros a 15 metros. Esto significó 200.000 hectáreas del dominio público que pasaron al dominio privado sin que pagaran un solo peso. Escándalo, pasó inadvertido. Lo votaron prácticamente todos los diputados y senadores. Bueno, una diputada, Darda, presenta una ley para revertir esta modificación del Código Civil, es aprobada por mayoría absoluta, por unánime, mejor dicho, en senadores, y nunca llega a diputado, pierde estado parlamentario. Entonces a mí eso me alertó acerca de cuál es la estrategia legislativa que se lleva a cabo en nuestro Parlamento. Bueno, ahora veamos qué hacemos. Muy bien. Sí, Ángeles. Sí. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, Cecilia Garau del Programa de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud. Yo quería hacer una reflexión con respecto a los kioscos escolares, que es muy fácil con el tema del etiquetado, pero recordemos, o si alguien recorre algún kiosco escolar, entra el alfajorcito de maicena que hace la señora de enfrente, entra la bandeja de facturas que trae la panadería, entra el sándwich de salame que hace el señor, y eso no pasa por la industria y eso no contempla etiquetado. Entonces, no solamente podemos limitar al etiquetado en un kiosco escolar, sino tenemos que ser más amplios. Y cuando uno quiere poner en paralelo el tema del tabaco, casi el 100% del tabaco, de la marquilla o del tabaco que se fuma para pipa, está envasado, entonces ahí sí la política puede ser más dura. Recordemos que en alimentos no solo todo viene de la industria, también viene de los cocineros particulares que tienen su pequeña pyme. Ángeles. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ángeles del Directorio Legislativo. Mi pregunta es bastante amplia porque la puedo responder tanto gente técnica como gente del legislativo, y me gustaría citar lo que ayer dijo el señor Tito Pizarro de Chile, y capaz el senador Girardi podría también responder. Él mencionó que el rotulado definido con los sellos negros no estaba definido por ley, sino que lo fue definido por implementación. Después de tantos debates que tuvimos en nuestra mesa de alimentación, el sistema de perfiles era una clave que siempre decíamos, nos falta sistema de perfiles para definir una política. Según lo que dijo Tito Pizarro, me gustaría por ahí saber un poco más de la experiencia chilena, ¿cómo fue que definieron la ley? Si definieron ellos un sistema de perfiles previamente, o si eso se dejó más a la implementación. ¿Hasta qué punto puede llegar la ley y hasta qué punto debería ya ser una cuestión de implementación ejecutiva? Muchas gracias. Belén, igual lo sumamos a los varios temas que ya va a responder el senador. Y también si podría responder un poquito a la inquietud de Fabio vinculada al tema del tabaco también. Hola a todos y todas, buenas tardes. Yo soy Belén Ríos de FICA Argentina. En realidad tengo más unos comentarios para hacer, por eso pensé que quizás quería responder el senador. Son muchas cosas que anoté.
Primero, con respecto a, voy a empezar con tabaco. La historia de tabaco nos demostró que la clave para que salga el proyecto de ley fue voluntad política, fue una tranza para no ratificar el convenio marco. Hubo acuerdo político para que saliera una ley nacional que fue integral, como decía Sebastián. Entonces, mi primera respuesta a la pregunta si se puede hacer una ley integral, se puede si hay la voluntad política para avanzar con un proyecto de ley. Eso sería claro. Con respecto a la historia de tabaco, a mí me parece que es algo que nosotros podemos capitalizar en los términos de comparar los comportamientos corporativos que tienen las empresas tabacaleras respecto a las empresas alimenticias. Y lo que vimos en el transcurso de la jornada de hoy y de ayer es bastante claro que las alimenticias están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en vez de esperar, como decía el senador Girardi, de cómo toleramos tanto, planteaba esta mañana, que a mí me fascina esa pregunta porque realmente es cierto, cómo toleramos tanto, empecemos a aplicar esos conocimientos y empecemos a desmitificar los argumentos que usa la industria alimenticia, que nos están llenando con argumentos que son falsos, que con evidencia científica se pueden responder fácilmente, pero quizás esa evidencia no llega a los momentos de la discusión, ¿no? Nosotros nos encontramos todo el tiempo respondiendo argumentos que son muy fáciles de responder. Por ejemplo, lo del Mercosur, vos lo decías. Hay un argumento que está establecido en todos los niveles del Estado, que es que Argentina no puede modificar el código alimentario en lo que tiene que ver con el rótulo, porque viene armonizado el Mercosur. Eso es falso. Argentina lo puede modificar tranquilamente, tiene que tener la voluntad política de hacerlo. De hecho, el proyecto de la diputada Cosinet lo hace, modifica y agrega azúcares al rotulado obligatorio. Y eso es una discusión que yo particularmente como abogada de FICA Argentina la tuve 1.000.000 de veces. Y no para de tenerse esa discusión de decir cómo puede ser, mismo con restricción de publicidad y libertad de expresión, que la restricción de publicidad va a violar la libertad de expresión de las empresas. No, ya hay argumentos en nuestra Corte Suprema, en tribunales internacionales que dicen que eso no es cierto, que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la libertad comercial, la libertad de expresión comercial, que es la publicidad. Entonces, usemos esos argumentos que ya tenemos, que ya están totalmente asentados, que vienen de la experiencia de tabaco, para promover medidas como la que estamos discutiendo en esta jornada, ¿no? Y para eso, me sumo también a lo que planteaba Marcos, del conflicto de interés, es clave. Para poder desmitificar los falsos argumentos, tenemos que saber quiénes los dicen. A veces hay sociedades sociocientíficas que hablan en nombre de la sociedad científica que en verdad están hablando argumentos de la industria. Entonces, por eso es clave poder desmitificar y decir, esta gente tiene conflicto de interés o no, ¿no es cierto? ¿Y qué más tengo anotado acá? Y con respecto a la producción, eso me había quedado del panel anterior, que le quería preguntar a los diputados si no hubo tiempo, con respecto a las economías regionales, ¿no? También es parte de lo que hay que desmitificar. En lo que tiene que ver con tabaco, ya sabemos que las medidas de control de tabaco no perjudican en nada a las economías regionales, 0%. Entonces, ver si en el caso de las medidas de restricción de publicidad o de aumento de impuestos a las bebidas azucaradas, eso efectivamente impacta en la economía regional, porque eso también es desmitificar un argumento que se nos va a venir encima cuando estemos trabajando estas políticas, que creo que eso es lo que tenemos que focalizar, ¿no? Separar lo que son las medidas o publicidad, promoción, entornos escolares saludables con la economía regional y los productores que quizás son cuestiones que no se cruzan. Eso. Ahora sí, senador. Bueno, son muchas preguntas. Yo más bien les puedo plantear la experiencia nuestra y no sé si tiene validez para el modelo y el proceso legislativo argentino. Yo he liderado muchas leyes en las cuales he sido autor, por ejemplo la ley de tabaco, la ley de donante universal, la ley de fármacos y la ley de alimentos, y siempre he pensado que lo mejor es tener leyes integrales que tengan un diseño conceptual que sea ecosistémico, o sea, que aborde todos los problemas de la ley y que pueda ese mismo proyecto ser un instrumento edificador, o sea, que sea una señal de sociedad, que sea comprensible y que pueda ser entendible por la sociedad. Después viene el proceso de trámite legislativo, y por eso yo le decía en la mañana que hay que tener paciencia, porque a mí me tocó, por ejemplo, en la ley de tabaco. La primera ley de tabaco que presentamos, la presentamos seguramente en los años 2000. Y presentamos un proyecto integral, y en la primera tramitación solo logramos prohibir fumar en lugares públicos cerrados, y perdimos las votaciones, y aquellos que defendieron las tabacaleras lograron, por ejemplo, que se siguiera teniendo que algunos restaurantes más pequeños se podía fumar dentro. ¿Qué hicimos nosotros? Tramitamos esa ley, perdimos muchos artículos, pero logramos avanzar que al menos en algunos lugares
público cerrado no se podía fumar, pero sí en esos restaurantes y en oficinas privadas. Y al día siguiente que terminó la tramitación de la ley, yo volví a presentar otro proyecto, para que no dejar descansar a la industria. Y bueno, en ese segundo proyecto logramos prohibir fumar en lugares públicos cerrados, totalmente, pero perdimos los aditivos, perdimos la demanda por responsabilidad civil objetiva, perdimos, no habíamos puesto la cajetilla plana, pero perdimos fumar en lugares públicos abiertos donde había niños. Inmediatamente terminó la tramitación de ese proyecto en 2012, volvimos a presentar un proyecto de ley, con lo que habíamos perdido más las otras cosas como la cajetilla plana, porque era la experiencia de Australia que en ese tiempo no existía, que fue posterior. La experiencia de Australia era tener 2 años. Y trabajamos con Australia, incorporamos con UPS y incorporamos la cajetilla plana. Ya hace un año en el Senado pudimos aprobar el fin de los aditivos. La vez anterior no había llevado agricultura, hace lo mismo. El trámite de salud dice no, tiene que pasar por agricultura. Y agricultura es donde están los intereses de los agricultores, entonces ahí podan todos estos proyectos de ley, los temas aditivos y otros. Pero finalmente logramos el año pasado aprobar la cajetilla plana, la prohibición de fumar en lugares públicos abiertos como playas, plazas, cualquier lugar donde haya niños, porque los modelos de los niños son los adultos fumando. Se habilitan lugares especiales para que puedan fumar los fumadores adictos. También no se trata de coartarles totalmente el derecho a fumar, pero en playas, plazas y parques no podrán fumar, salvo en lugares acondicionados como en algunos aeropuertos. Logramos establecer la prohibición total de aditivos, logramos establecer la cajetilla plana, como les decía, y logramos lo que es muy importante, la responsabilidad civil objetiva. Que si logramos mantenerlo en un boom, porque vamos a poder demandar a las tabacaleras por la simple demostración de que las personas fumaron y tuvieron daño. Entonces, bueno, eso hoy día está en la Cámara de Diputados. Evidentemente nosotros sabemos que hay un lobby de la empresa, pero ahora estamos volviendo a empujar. Entonces son procesos, ¿verdad? Y yo prefiero esta visión integral porque nos permite hacer comprensible una estrategia que es multivariable, que es multisectorial y además tiene algo que es positivo. Los procesos integrales finalmente la industria dice algo de esto voy a tener que aceptar. Nosotros ponemos cosas más blandas y ponemos cosas muy duras, que sabemos que las vamos a perder en esta tramitación. Pero la empresa, como toda negociación, dice, ya, yo me voy a focalizar en que no me apruebe la responsabilidad civil objetiva y la cajetilla plana, pero voy a tener que aceptar esto otro. Y así hemos ido avanzando, ¿ya? Y, por ejemplo, la ley de donante universal, la primera ley que hicimos, en Chile antes tú tenías que ir a la notaría para decir que eras donante. Y cambiamos esa condición. Cualquier persona que nace en Chile es donante, pero los sectores más conservadores no les gustaba esto, particularmente sectores muy católicos, el tema del cuerpo. Entonces, tú podías renunciar a esa condición en cualquier lugar, a la hora de sacar licencia a conducir, a la hora Entonces todo el mundo renunciaba, pues si te preguntan, no estás preparado para esa pregunta y te preguntan si vas a sacar licencia a conducir o licencia de una identidad, si quieres ser donante, muchos decían que no, porque además... Entonces, ¿qué hicimos? Después tuvimos que presentar otro proyecto de ley y pusimos que los que querían renunciar tenían que ir ellos a la notaría para hacerles difícil. Bueno, entonces, nosotros perdimos eso, pero lo pusimos posteriormente. O sea, lo mismo en la ley de fármacos. Estamos tramitando una segunda ley de fármacos, yo soy autor de la primera, duró mucho tiempo, 5 años, terminó y tenía muchos vacíos todavía porque perdimos muchos temas, porque imagínense implantar políticas de genéricos. Chile no tiene, usted no tiene el problema de Chile, nosotros tenemos cadenas de farmacias que en Chile son monopolios, 3 cadenas representan el 90% del mercado, de venta, es un monopolio total, y además producen sus propios medicamentos y marcas propias, que es un desastre, y venden las marcas propias, es el mismo genérico que le ponen en base de fantasía y vale un 1000% más. ¿Y cuál te venden? ¿El que vale 1 o el que vale 10? El que vale 10. Ha sido una lucha muy dura, pero lo mismo, o sea, presentamos un gran proyecto integral, perdimos muchos aspectos, se los volvimos a presentar ahora. Y en la ley etiquetaba exactamente igual, nosotros presentamos un proyecto integral, pero que tenía que ver con el objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nosotros definimos nuestro objetivo. Nosotros queremos como objetivo fundamental que las empresas tengan un incentivo a la reformulación de sus productos y hacer empresas de productos sanos en Chile.
Ese era nuestro objetivo. Pero entendíamos que eso pasaba por el derecho a saber, por la regulación de la publicidad, porque el cambiar productos sanos no significa solamente productos sanos, que la industria venda productos sanos, significa que la sociedad exija productos sanos. Ambas cosas. Entonces, ¿cómo uníamos eso? Entonces, claro, tratamos de hacer algo que fuera conceptualmente vinculante. El etiquetado frontal, que es el derecho a saber, pero también es una sanción. No olviden nunca que para un alimento tener un sticker negro es un castigo ya per se. Por eso es que mientras más duro sea el sticker, hay un castigo por el solo hecho de tenerlo. O sea, no se ve bonito un cereal lleno de Nestlé con 2, 3 sellos negros. Eso, además de que te señala que sabes que hay, pero para la marca es malo tener. Y luego vincular eso a la no publicidad, vincular eso al que no puedan usar ganchos comerciales, vincular eso que no puedan vender en los colegios, vincular eso a la política, a los impuestos, es muy importante. Porque hace que todo confluya lo mismo. Vincular eso, lo que yo le decía, que en las compras públicas del Estado, ningún hospital, ningún servicio público pueda comprar ningún alimento que tenga sello, por ley. Entonces tú, en el fondo, al final la empresa dice, bueno, ¿qué hago? Mejor me reformulo. O sea, es evidente, entonces uno apunta en esa dirección. Nosotros, en materia de impuestos, aumentamos 18% el impuesto a las bebidas gaseosas, dulces, a todos los... Pero quedó pendiente y ahora estamos trabajando, porque lo perdimos. Nosotros queríamos impuestos a todos los alimentos dulces y los perdimos. Entonces, ahora estamos trabajando en la idea de, bueno, seguir avanzando. Estamos en la idea de aplicar impuestos, pero como las cosas son positivas también, porque a veces cuando uno pierde aspectos después lo puede repensar. Nosotros conocimos a Barry Hopkins y él nos dijo, no hagan impuesto al azúcar propiamente tal, no hagan impuesto a los óleos, hagamos un estudio que nos demostró que lo más interesante era aplicar impuestos solo a los que eran altos, solo a los que tenían rótulo. Si lo hubiéramos ganado al principio, tal vez lo hubiéramos aplicado impuestos de otra manera. Entonces, también el tiempo y seguir reflexionando nos da... Pero claro, uno en una tramitación de un proyecto puede perder algunos aspectos, pero lo importante es que tenga claro que tiene una estrategia, lo repone y sigue adelante y va incorporando aspectos nuevos. La idea nuestra es nunca dejar descansar a las tabacaleras ni a las empresas de comida chatarra, pero nosotros les vamos respondiendo también. O sea, cada vez que ellos hablan en la televisión o en un medio, nosotros les respondemos al día siguiente. No nos dejamos jamás hacer nada. O sea, presentan una acción legal, vamos detrás de la acción legal, nos hacemos parte. Nos amenazaron con ir a la OMC, Ferrero nos amenazó, nosotros empezamos una campaña contra Nutella. O sea, ¿nos quieren ustedes? Bueno, nosotros les cuestionamos el producto estrella, que es Nutella. O sea, esto también tiene de estrategia, de un ajedrez también en cierta manera. ¿Qué se requiere de eso? Yo pienso que es muy importante la alianza. Primero, tener parlamentarios que les apasiona el tema, que estén en un tema de zapping, de moda que dura un rato y después, por eso yo le decía, nosotros empezamos en el año 2000 con esto y la ley de tabaco la presentamos en el año 2000 y todavía estamos litigando la ley de tabaco. Entonces, yo creo que si Graciela tiene entusiasmo y logra articular un pequeño grupo, un equipo de parlamentarios que esto le dé un sentido más trascendente, que vaya más allá, yo creo que es importante. Luego, la alianza con el mundo científico, técnico, con escuelas de nutrición, es clave, porque es muy distinto que un parlamentario diga algo, o que lo diga la escuela de nutrición, o que lo diga la facultad de medicina. Ustedes tienen a un ex embajador chileno que fue ministro Ginés. O sea, yo pienso que siempre la respuesta, sobre todo en la primera etapa, es una respuesta, cada vez que la empresa habla, nosotros hablamos. Pero hablamos no solamente desde el Senado, sino hablamos juntamos a nuestros premios nacionales de ciencia, a la Escuela de Nutrición, tenemos una alianza muy estrecha con miembros de Consumers, con ODECU, con Estefan Larena y con Elan Carrerón, que es presidente de CONADECU, que son las dos grandes organizaciones de consumidores que hay en Chile, que ya tenemos una relación tan cercana que yo les digo, y mañana nos tienen que acompañar y no hay discusión. O sea, ellos saben ya que son parte de la estrategia, no jugamos de memoria. Entonces,
y nos acompañan. De hecho, hemos hecho 2 o 3 cosas durante el mes pasado con ADECO, con ODECO, y cada vez que nosotros presentamos una acción contra las empresas, lo hacemos con los consumidores, con el mundo científico, o sea, nunca hablamos solo, siempre hablamos desde la alianza, ¿no? Y mientras más potente la alianza, más fuerte el impacto, porque además está el tema que los medios, este es un tema que no quieren. Recuerden que a ustedes les está tocando los intereses a los medios de comunicación. Entonces, yo digo, la alianza es muy importante, no quedarse nunca callados y traspasar este tema de debate a la sociedad. Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, la Universidad X hace un estudio que da cuenta de datos que son muy interesantes. Nosotros, evidentemente, que tomamos esa universidad, la llamamos, le decimos, este dato no puede quedar en el cajón, tenemos que hacerlo público. Y los medios, como no estamos atacando a ninguna empresa, estamos hablando de, no sé, la epidemiología del infarto y del cáncer, pero nosotros ponemos eso para los medios, claro, pero lo ponemos en un contexto de una situación donde se vamos generando también en la sociedad yo diría una cierta musculatura, un cierto espesor cultural respecto a que la sociedad demande estos temas, no una sociedad pasiva, ¿cierto? No, son pasivos los parlamentarios porque es pasiva la sociedad. Si la sociedad le pone luz a un tema, entonces seguro que los parlamentarios vamos a correr detrás de esos temas, porque yo soy el público de mi elector en la era de Twitter. Ahora, en la cultura Twitter presiona mucho a la reacción y poco a la reflexión, entonces hay que ponerle más de reflexión a estos temas, y por lo tanto hay que elaborar estrategias. Yo no sé cuántas decenas de reuniones nosotros hemos tenido, porque es un equipo conspirativo, te das cuenta, nos juntamos con científicos, con el doctor Huawei, nos juntamos con los representantes de los consumidores y pensamos qué vamos a hacer la próxima semana, cuál va a ser nuestra estrategia, cómo vamos a enfrentar esto, te das cuenta, o sea, nada de esto requiere mucho trabajo, requiere mucha reflexión, requiere de mucha... nosotros organizamos 2 encuentros mundiales de obesidad, en cada uno participaron 1000 personas. Imagínense traer a 15, 20 los puntos más importantes del mundo, 3 días en Valparaíso, en el Salón de Honor del Congreso Pleno, participan 1000 personas que vienen de todo el país. O sea, igual significa un desgaste, una cantidad de tiempo dedicada que es muy alta. Entonces, yo creo que esto tiene que ver también con perseverancia, y por eso tiene que haber mucho de pasión, porque implica mucho trabajo. Ahora, es un trabajo que yo disfruto. ¿Te das cuenta? Porque yo siento que hay una parte de este trabajo que me pagan por hacer algo que me gusta, que lo haría igual, a lo mejor sin que nadie me pagara. Pero, y lo otro yo diría que en alianza con estos actores de la sociedad civil, no dejar nunca de responder lo que ellos están diciendo. Si mañana Chile Alimento o AVE Chile dicen cualquier cosa, siempre va a ser mentira y nosotros inmediatamente le respondemos. Inmediatamente, o sea, a veces los medios no lo toman, pero nosotros respondemos igual y lo ponemos en las redes sociales o a veces se transforma en una tremenda noticia que tú nunca sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Entonces hay veces que los medios toman noticias que tú pensabas que no eran tan importantes y se transforman en un tema de discusión y ahí nosotros aprovechamos. Pero yo creo que esto requiere la articulación de una estrategia y por eso que la idea de proyectos más integrales te permiten articular una estrategia. De hecho, la ley de etiquetado tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo tributario o con los impuestos, tiene que ver con los entornos escolares, tiene que ver con la actividad física, nosotros estamos, y perdimos la actividad física en el veto, la estamos reponiendo ahora, pero no descansamos, volvemos a ir sobre los temas y ampliar, y siempre aparecen nuevos temas que cuando estábamos discutiendo la ley en el 2006, cuando se escribió esa ley, se redactó, no eran temas en ese tiempo, y hoy día son otros, se agregan. Y yo pienso que la realidad nuestra del 2006 era muy distinta a la de hoy día. O sea, creo que hoy día ustedes tienen mucho más contexto favorable a hacer esta ley, porque este tema es indudable que está puesto de manera distinta en el mundo científico, académico, hoy que hace 10 años atrás. O sea, hoy día creo que hay mucho más evidencia, hay mucho más
consenso, las propias empresas, o sea, tú me leíste algo, mira, me parece muy interesante esto que me mostró Graciela. Dice, Copal dice, citación a normativa alimentaria etiquetado frontal. Las propias empresas, no sé cuántas son, pero son la Confederación, dicen que entienden que tiene que haber etiquetado frontal. A ellos recuerden que no les gusta el etiquetado negro. Entonces están diciendo que quieren un consenso pero con el semáforo. Bueno, a lo mejor ese es el mínimo común denominador, y a lo mejor hay que tomar el semáforo, que era la idea nuestra original. Por eso les digo, haber perdido el semáforo para nosotros fue una gran suerte, porque si no hubiéramos trabajado con el semáforo y no nos hubiéramos dado cuenta nunca que los niños, nosotros en nuestro prejuicio creíamos que el semáforo, porque todos los niños lo ven, lo conocen, era lo mejor, y ellos nos dijeron, no el semáforo, el episcopal es negro, eso es claro, pero era totalmente consensual, y nos dimos cuenta cuando la empresa nos dice, por favor, el episcopal es negro, no lo queremos el semáforo, que los niños tenían razón. Pero a mí me parece que es un gran avance, ¿eh? O sea, esto no existía en el 2006. Y hoy día tú tienes las empresas, nosotros fue a ver Coca-Cola, nos fue a ver varias de las empresas chilenas e internacionales a decirnos que ellos estaban muy interesados en liderar el tema del semáforo en Latinoamérica porque les parecía importante. Bueno, aprovechemos ese contexto, o sea, tomémosle la palabra y ya que quieren promover el semáforo, que lo promuevan. Entonces, a mí me parece que hay muchos de esos temas que son importantes. Ahora, ¿qué es lo que yo insisto? Yo creo que aquí hay dos tipos de aspectos que uno tiene que evaluar siempre. Uno, contenido. Yo soy partidario de contenidos integrales que sean lo más abarcativos, complejos y lo menos lineales posible, o sea, que sean políticas de complejidad y que aborden la mayor cantidad de problemas que se pueden abordar. No los puede abordar toda una ley, no puede, pero puede resolver mucho y que sean vinculantes, o sea, como esto de la ley del rotulado frontal que implica otras cosas. Yo creo que eso es muy importante y al final incentiva a la industria a sacar el rotulado y a reformular, que es lo que nosotros queremos como país, porque Chile tiene una vocación alimentaria distinta a la Argentina, pero también tiene una vocación alimentaria. Nosotros somos, igual que ustedes, estamos productores de vino, productores de fruta, productores entre los primeros del mundo, productores de salmón, de carnes blancas, y yo soy partidario de ir a los alimentos funcionales, o sea, a los alimentos estos con dimensión epigenética que son EPA, omega 3, que son muy importantes para la salud del futuro. No solamente por una razón comercial, por una razón de visión sanitaria planetaria. No sé, todo eso implica ciencia, implica desarrollo en países que no tienen ciencia, en países que tienen poca política científica, que destinan pocos recursos a eso, por lo menos en Chile, usted un poco más que nosotros, y tienen un gran ministro de ciencia. En mi comisión se está viendo el Ministerio de Ciencia, que es clave para definir estrategias más sólidas para el futuro. Bueno, pero además de eso, yo creo que este tema, alianza, democratización de estos temas, traspasar estos debates a la sociedad y nunca dejar de responder a cualquier cosa que diga la empresa, porque al final, ¿sabe lo que pasa? Cuando la empresa dice algo, yo ni siquiera necesito llamar a la prensa, viene la prensa sola a decirme, mire, ya están acostumbrados, Chile Alimento dijo tal cosa, viene la prensa a preguntarte cuál es tu reacción. Entonces, cuando se logra eso es que tú instalaste un liderazgo en el tema y opina la empresa y casi es natural que tengan que venir a preguntarle la reacción a cualquiera de nosotros, puede ser al presidente CONADECU, puede ser a mí mismo, puede ser como presidente de la Comisión de Salud, puede ser al doctor Ricardo Guaui, porque somos una alianza. Y en esa alianza nosotros siempre tratamos de crecer. Trabajamos con la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, tuvimos que dar una gran pelea en la Sociedad Chilena de Pediatría, porque había, claro, muchas veces hay captura, te das cuenta, pero finalmente hemos ido avanzando y generando cierto consenso. No sé, para mí, leyes integrales que tienen un diseño de mediano y largo plazo, en el entendido que lo que vamos a ir logrando es progresivo y lo que se va perdiendo se va a ir reincorporando y se va reciclando con nuevas ideas que no estaban cuando empezamos, y una estrategia
que tiene que ser muy clara de contenido y una estrategia, de una dimensión distinta, que es el cómo se hace esto, que es la estrategia para llevar estos contenidos adelante, que son como dos reflexiones que son en paralelo, que son complementarias, porque el cómo es tan importante como los contenidos. Tú puedes tener un excelente proyecto desde el punto de vista técnico e intelectual, pero claro, puede llegar a la comisión y nunca más moverse de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que se mueva? ¿Cómo hacemos para que se legisle? ¿Cómo hacemos para que tenga prioridad? Eso ya es una reflexión estratégica que tiene que ser muy amplia, muy sólida, y yo digo, toma mucho tiempo. Nosotros le hemos dedicado a esta ley mucho tiempo de reflexión, de encuentro, de mucho trabajo con ese mundo científico, con el INTA en Chile, que es una gran institución. No sé si tiene un equivalente en Argentina, que es el Instituto de Nutrición Infantil de la Universidad de Chile, muy prestigiado por lo demás, con la Sociedad Chilena de Pediatría, con el Colegio Médico, con muchos. A veces hemos tenido presidentes de colegios médicos más sensibles y otros menos sensibles, porque ustedes se imaginarán, desde el año 2000 hasta ahora han habido muchos presidentes de colegios médicos. Unos han sido grandes aliados nuestros y otros han sido indiferentes, pero los que han sido aliados han sido muy buenos aliados. Rectores de universidad, hoy día nosotros las dos principales universidades tienen a médicos, y nosotros los usamos mucho, hacemos puntos de prensa con ellos, con los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, que son las dos universidades. Entonces, lograr esa confianza para poder interlocutar y que te acompañe un rector de una universidad a decir que lo que tú estás haciendo está bien y que lo que está haciendo la empresa está mal, no es fácil llegar. Hay mucha relación, hay mucho proceso mediante, pero eso es lo que hay que lograr. Eso es un diseño, no cae del cielo. Nosotros cuando empezamos tampoco existían esas relaciones, se fueron construyendo. Entonces, yo creo que hay que dedicarle tiempo, pasión, entusiasmo, pero tiene que haber un grupo, y ahí, no sé, Graciela es la que tiene que invitar a almorzar a todos los expertos, tiene que invitar a almorzar a los senadores, tiene que escucharlo. A esa gente nadie la escucha. No solamente invitarlo para decir lo que queremos nosotros, sino a mí me ha tocado apoyar muchos proyectos de ellos porque son dos lados, ¿te das cuenta? Porque ellos tienen otros problemas. Ahora, como yo presido la Comisión de Ciencia, para mí es más fácil, porque me interesa el tema, me interesa fortalecer y revincular la ciencia con la política, con la intelectualidad, con la universidad, y creo que el chasis institucional, educacional y universitario nuestro es totalmente obsoleto. Tiene que ser más colaborativo, tiene que ser más de centro, pero entonces tenemos otro tipo de conversaciones, pero yo creo que si tú estás de parlamentario, bueno, tienes muchos incentivos para invitarlos, para plantearle una alianza, pero va a decirle, bueno, pero los temas que a ustedes les interesan, evidentemente cuando son temas de bien común y que son temas que tú compartes, también colaborar con ellos. Entonces se genera una sociedad. En la sociedad, yo digo, somos socios en el sentido, si tú pierdes, yo pierdo, y si tú ganas, yo gano. Entonces, a mí me interesa mucho que esos rectores les vaya bien, que los premios nacionales de ciencia les vaya bien, porque si ellos ganan, ganamos nosotros, y al revés también. Eso, si tú logras establecer esa relación, que es una relación muy transparente, de una alianza en pos de desafíos que son muy altruistas y que sabemos todos que tienen un campo minado, porque los lobbies son feroces. Los lobbies son de todo tipo, o sea, y tú también pasas malos ratos. Yo sé, cuando iba a China, cuando iba a Guatemala, se paró un señor a insultarme en el avión, de manera muy brutal. Y yo incluso dije, si me paro va a terminar y era un señor muy poderoso y que me parecía tan raro que él me hubiera insultado. Y después apareció que era el dueño de Doggies, que era el dueño de Juan Maestro, que era dueño de una de las principales empresas de comida rápida chilena, que vendió una parte de la empresa a los mismos que compraron McDonald's en Asia en $150 millones. Claro, y estaban muy enojados por la ley de etiquetado y porque nosotros estábamos haciendo prohibiciones que pudieran ellos ser prestadores de esta beca Junaer, esta beca para estudiantes. También genera reacciones muy odiosas, ¿te das cuenta? O sea, uno tiene que saber también que si tú tocas intereses de poderosos te van a devolver a veces con mucha fuerza esto, no sé. Igual que las tabacaleras son mafias en el mundo entero. Pagaron estudios durante años, falsos,
Y hay una experiencia que me tocó vivir con Paloma Cucci, que es la directora OPS en Chile, que fue muy significativa. Estábamos discutiendo la ley de tabaco, la cajetilla plana, el año pasado, y invitamos a Chile Tabaco porque pidieron ser escuchados a la comisión, yo estaba presente, y presentaron un estudio formal, un informe que decía que en Australia no solamente no había bajado el tabaquismo, sino que como consecuencia la cajetilla plana había subido. Un estudio formal, hecho por especialistas. Entonces yo, evidentemente, me paré y le dije, ustedes se van de acá, fuera, porque nosotros no aceptamos más mentiras, sobornos, pago a científicos para que digan, porque es falso, porque toda la evidencia que ha hecho Australia va en el sentido totalmente distinto, pero todavía lo hacen, ¿no? Entonces, eso también ocurre acá. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Bueno, yo creo que la fuerza radica en la alianza, en tener un diseño inteligente y tener la capacidad de hacer, para mí la verdadera política es de hacer política en la sociedad, o sea, de confrontar, y cada vez que ellos se mueven un centímetro, nosotros nos movemos, ¿verdad? Y cada vez que ellos nos atacan, nosotros nos atacamos.